Profesor, compañeros y compañeras, muy buenas noches. El tema del día de hoy que nos toca exponer a mi compañero Jesús Antonio, persona que soy Florencio, es el tema de microprocesadores. Eh, la hemos dividido en 8 partes. La primera parte lo que es la introducción, en la segunda parte lo que es los microprocesadores, la tercera parte lo que son la importancia de los microprocesadores, en la cuarta parte lo que es la historia de los microprocesadores, en la quinta parte, lo que son el origen de los microprocesadores, en la sexta parte, los microprocesadores en la actualidad, los microprocesadores destacados, y por último, lo que son las conclusiones. Como introducción de lo que son los microprocesadores, en la actualidad, hoy en día los microprocesadores es una parte muy importante para el desarrollo de la humanidad. Y eso ya viene desde sus inicios hasta el día de hoy, hasta el presente. Podemos ver y ser testigos de la gran acogida que nos brinda. También lo abarca mucho en lo que es la tecnología electrónica, en lo que son las telecomunicaciones también. ¿Qué son los microprocesadores? Los microprocesadores eh, son circuitos integrados, centrales, muy complejos de un sistema informático. A modo de ilustración, suelen ser conocidos, como todos sabemos, ¿no?, un cerebro de un ordenador. No solamente es un cerebro, también es la parte principal que da instrucciones a los demás dispositivos electrónicos de una computadora. Da órdenes para que así puedan distribuirse mejor, cada uno con sus tareas. Por eso es que dice que es el cerebro de un ordenador. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el microprocesador, el AMD, el Pentium 2. Y acá tenemos, ¿no?, lo que son los dispositivos electrónicos, como son el televisor, la radio, el equipo, el sonido. Tenemos lo que son los microondas también, los relojes, los celulares, las calculadoras, los MP3, los controles para televisor. Dentro de ello hay bastantes dispositivos electrónicos. Tienen sus microprocesadores también. Ahora nos vamos a lo que son la importancia de los microprocesadores. Tanto en el pasado como en la actualidad, la importancia de los microprocesadores sigue mejorando. ¿En qué mejora? En su calidad, en su proceso, en su ejecución, en su función. Y la función principal es ser el cerebro de las computadoras. Por eso sus cualidades son esenciales, como son en la velocidad, lo que son la capacidad de procesamiento de datos, de información, de memoria, de seguridad. Es compatible con otros componentes y es vital para un buen desempeño del mismo. Aquí, como vemos en esta imagen, tenemos un microprocesador Intel, con sus circuitos integrados. Cada circuito integrado tiene sus pines, cada uno de ellos cumple una función también. Tienen los condensadores y una placa. Aquí tenemos lo que son la historia de los microprocesadores. En el año 1950 surgen las primeras computadoras digitales. Su fabricación en esos tiempos fue usar tubos de vacío, o llamados también tubos de ensayo, como componentes electrónicos activos. Por ejemplo, acá tenemos en la primera imagen un circuito integrado de lo que es en el año 1971. En el año 1972 ya fue evolucionando. En el año 1978, en el año 1979,
en el año 1982, en el año 1985, ya fue creciendo ya. Los procesos fueron más rápidos. En el año 1989, en el año 1993, en el año 1995, en el año 1997, en el año 1999, en el año 2000, en el año 2005, en el año 2006, en el año 2007, en el año 2008, 2010, 2011, 2012, que estamos en Intel, primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación en el 2013. En el 2015, en el 2016 de Intel, y acá ya nos encontramos hoy en día, ¿no? En el Intel Core i9, el año 2020. ¿Cómo es que se originaron, ¿no?, los microprocesadores? ¿Cómo es que se originaron los microprocesadores? El microprocesador nació del avance de varias tecnologías que ya eran progenitoras anteriormente, concretamente de la computación y tecnología de semiconductores en el comienzo de la época de 1950. Estas tecnologías ya estaban funcionadas ya a principios de los años 1970, creando el primer microprocesador, como vemos acá, que es el D4004. Era un circuito integrado ya, que venía en los microprocesadores. Las características que tenía este microprocesador era de 4 bits, tenía 2300 transistores, era encapsulado, un SerDes de 16 pines, tenía una máxima velocidad de reloj de 740 kHz, usa arquitectura Harvard, es decir, almacenamiento separado de programas y datos. También tenemos lo que es el Intel 4004, justo en el origen de los microprocesadores. El Intel 4004 tenía lo que son los 4 bits, el Intel 8080 tenía lo que son los 8 bits, el Intel 8086 eran de 16 bits, el Intel 386 era de 32 bits. Y así, ¿no? Fue evolucionando los microprocesadores de Intel, AMD, hasta que llegaron a los 64 bits. Los microprocesadores en la actualidad. Por ejemplo, esta es una PS5 que tiene por consola, como vemos aquí en la imagen. También es muy veloz. Es como una computadora inteligente. Y es muy rápido. Muy rápido son sus procesos, sus instrucciones, rápidos pasan, ¿no? Sus instrucciones. Son rápidos de procesamiento, por eso se llaman consolas, llamadas consolas gamers también. Ahora, los microprocesadores destacados, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, el microprocesador destacado que hoy en día hay, en la Core i9, que es el Extreme. Esta tiene características, ¿no?, de 18 núcleos y 36 hilos, un ancho de banda de 1 teraflop y soporte para Intel, ¿no? AVX 512. Aquí tenemos, por ejemplo, una AMD Ryzen de Tripper a 3399. Por ejemplo, acá es la arquitectura. ¿Qué arquitectura tiene? Una AMD Zen 2. La cantidad de núcleos son 64. Número de hilos, ¿no? Son 128. Tiene una frecuencia base de 2.9 GHz. Tiene una frecuencia boost de 4.3 GHz. Tiene un TDP de 2800 watts. Una temperatura máxima de 95 grados.
un socket STRX4. Y estas son algunas características, ¿no?, de los procesadores destacados de hoy en día, como son las Ryzen 7, las Ryzen 9 también hay, cada uno con sus diferentes tipos de características, ¿no? Y las conclusiones que sacamos en ese trabajo es que no solo los microprocesadores no solamente son el cerebro también, sino como les dije al principio, también realizan instrucciones, ¿no? Dan tareas a los demás dispositivos. Y es la fusión de varias tecnologías emergentes que ha ganado cada vez más importancia en el día a día, gracias a sus distintas aplicaciones flexibles en el mundo, sabiendo capitalizar su potencial para nuestros desarrollos. Y así, ¿no?, mejora la calidad de vida también. Y cómo ha sido, ¿no? Cómo es que tanto estos microprocesadores han ido influyendo en lo que son los aparatos electrónicos, en la tecnología electrónica, en las telecomunicaciones, y en todo, ¿no? Siempre nos vas a topar con algún dispositivo y siempre va a haber microprocesadores, ¿no? Circuitos integrados. Eh, También vamos a toparnos con lo que son las compuertas OR, las compuertas SOR, las compuertas AND, y cada uno tiene sus funciones, ¿no? Sus estructuras. Tenemos lo que son también lo que pertenece también a los microprocesadores, tenemos los flip-flops, las banderas también, que tienen sus instrucciones también. Todos pertenecen, ¿no?, a lo que son los microprocesadores. Y por eso siempre vamos a estar pendientes, ¿no?, de la tecnología que va avanzando y cómo es que los microprocesadores van evolucionando cada día más. Gracias, profesor y compañeros, por su atención.